They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. En fin, tremendo. Ina, adelante. Sinceridad ante todo. Venga, vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. La cumbre de paz en Suiza podría llamarse también la cumbre de continuación de la guerra en Suiza, porque su resultado, más que acercar la paz o un alto el fuego, deja la vía libre a seguir haciendo lo mismo que se vino haciendo hasta ahora y esperar un resultado distinto. No ha sido una cumbre para intentar lograr la paz entre Rusia y Ucrania en el momento en el que se decidió prescindir de una de las dos partes involucradas en el conflicto. Ya uno se podía hacer una idea de que la reunión solo serviría para reafirmar dos cosas: el respaldo del bloque de la OTAN a Ucrania en la perpetuación de la guerra y la brecha cada vez más patente entre el norte y el sur global a la hora de afrontar los diferentes conflictos por el mundo. O quizá tres cosas. También sirvió para que Zelensky condecorara con la Orden de la Libertad a Javier Milei. Unas horas antes del arranque de esta cumbre, como ya dijimos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, salió con un intento de contraprogramarla, ofreciendo su propio plan de paz para Ucrania. Vamos, que aquí son todos pacificadores y estadistas, desde Stoltenberg a Putin, pasando por Zelensky y Milei. Todos tienen su propuesta de paz. Lo raro es que la guerra siga, sin que se le vea ningún final próximo, con tantos pacifistas como jefes de Estado. ¿Cuál es el plan de paz de Putin? Cuéntanos. Lo primero que anunció es que no se trata de una propuesta para un armisticio o un alto el fuego que se usaría para coger aire y prepararse para seguir la guerra. No se trata de congelar el conflicto, sino de terminarlo y firmar una paz duradera. Pero claro, la paz duradera no necesariamente es una paz justa. Las condiciones de Putin para el cese al fuego son la retirada de las tropas de Ucrania de los territorios de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Es decir, quiere refrendar la anexión de las 4 regiones de Ucrania que anunció allá en 2022. Y si bien vastos territorios del Donbass de facto no estaban bajo control de Ucrania desde 2014, Gerson y Zaporilla sí que son regiones ucranianas que fueron ocupadas y anexionadas tan solo hace 2 años. Un plan bastante maximalista, por decirlo de forma suave, y difícilmente realizable en tanto en cuanto Ucrania declara como su principal objetivo la liberación de todos los territorios internacionalmente reconocidos, con la península de Crimea incluida. Así es. Otras condiciones de Putin para ponerle fin a la guerra es la renuncia de Ucrania a integrarse en la OTAN, un estatus neutral, fuera de alianzas militares, sin armas nucleares, esa desmilitarización y desnazificación de las que ya habló en febrero de 2022, garantías del respeto de los derechos de los rusohablantes y levantamiento de las sanciones contra Rusia. Básicamente lo mismo que se planteó en 2022 y, si me apuran, con algunos puntos reciclados de los acuerdos de Minsk firmados allá en 2015, incumplidos sistemáticamente. Dijo también que Rusia está abierta a iniciar negociaciones con países occidentales, aliados de Ucrania, y que las nuevas fronteras deberían refrendarse mediante acuerdos internacionales. Bueno, está pidiendo a Ucrania que le entregue a Rusia más del 20% de su territorio, 4 regiones enteras y legitimación de la anexión de Crimea. ¿Por qué van a aceptar esas condiciones Ucrania y sus aliados? Explícanoslo. No las van a aceptar claramente, pero lo que plantea Putin es que si no se aceptan estas, las futuras serán distintas. Suponemos que peores para Ucrania, porque la situación en el frente habrá cambiado. Suponemos, o al menos él supone, que en favor de Rusia. Dijo Putin que en 2022 estaba dispuesto a retirar sus tropas de Gerson y Zaporilla a cambio del reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y el Donbass. Pasaron 2 años, varias ofensivas y las apuestas subieron. Ahora ya pretende mantener esos territorios bajo el control ruso. El periodista opositor ruso Leonid Ragozin lo describía así en su cuenta de X. Esta ha sido la esencia de la política del Kremlin en Ucrania desde 2014, seguir aumentando el coste de la intransigencia. De este modo, Ucrania siempre tiene la oportunidad de poner fin al conflicto, pero en condiciones cada vez peores. Y razón no le falta, porque si bien muchas de las condiciones siguen igual que antes, neutralidad, renuncia a la integración en los bloques militares, estatus no nuclear y derechos para la población rusohablante, en términos territoriales, el coste para Ucrania efectivamente va subiendo. En 2015 se acordó otorgarle un estatus especial al Donbass dentro de las fronteras de Ucrania. Los acuerdos de Minsk, como sabemos, como ya dijimos, se incumplieron.
Putin. En 2022, Rusia reconoció la independencia del Donbass y en marzo de 2022 se logró un principio de acuerdo en Estambul que habría ratificado esa independencia. Los acuerdos de Estambul finalmente se frustraron y desde entonces no hubo mayor negociación entre los países. Se limitaron a tratar cuestiones humanitarias como intercambio de prisioneros, entre otras cuestiones. En 2024, Putin ya reclama más territorios porque la realidad en el frente es la que es. Rusia avanza poco, pero Ucrania no logra recuperar las regiones ocupadas y apenas se defiende. Bueno, a juzgar por las declaraciones en la cumbre de Suiza, esta propuesta de Putin no se ha tomado muy en serio, precisamente por sus reclamaciones territoriales un tanto ambiciosas. Efectivamente, lo que se toma en serio en la cumbre de paz en Suiza es que la base de cualquier paz, como ya mencionó Zugasti, tiene que ser la integridad territorial de Ucrania, o sea, las fronteras de 1991. Si bien es un reclamo más que justo, no se entiende muy bien cómo se pretende realizar a menos que la vía sea la guerra nuclear. Y así, con Putin reclamando 4 regiones ucranianas por un lado y con la comunidad internacional y Ucrania insistiendo en la desocupación de Crimea, probablemente sin contar con la opinión de su población, pues está claro que la paz está muy lejos de alcanzarse. Coincidentemente con la cumbre en Suiza, el periódico The New York Times publicó el borrador del preacuerdo que alcanzaron Moscú y Kiev entre marzo y abril de 2022 y que finalmente no fue firmado, el famoso acuerdo de Estambul. Vistos desde la perspectiva de hoy, estos acuerdos, vistos desde la perspectiva de hoy con centenares de miles de muertos sobre la mesa, más kilómetros ocupados y devastados, bueno, pues no parece tan malo el acuerdo. ¿Qué es lo que habían acordado? Cuéntanos. Ya lo habíamos abordado en este programa en ocasiones anteriores, cuando salieron las primeras filtraciones sobre esas negociaciones, pero New York Times da muchísimos más detalles de ese acuerdo que, según algunos periodistas muy prestigiosos, es un bulo de la propaganda rusa, saber dónde lo han leído o quién les ha dicho semejante cosa. Bueno, el caso es que se pactó un estatus neutral de Ucrania, Rusia se retiraba de Jersón y Zaporilla en aquel momento y Ucrania aceptaba reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk. También Ucrania garantizaba un estatus oficial al idioma ruso, condenaba el nazismo y se le permitía integrarse en la Unión Europea. Las cuestiones que no pudieron consensuar se referían al tamaño de las Fuerzas Armadas y el número de equipamiento militar del que podía disponer Ucrania y también el tema de las garantías de seguridad. Se planteó que los garantes de la seguridad de Ucrania fueran los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Rusia proponía que el mecanismo de protección se activase en caso del acuerdo de todos los miembros. Ucrania, desde luego, no estaba dispuesta a aceptarlo, sino que insistía en que cada uno de los garantes pudiese actuar de forma autónoma. Hombre, si para proteger a Ucrania de Rusia necesitas el visto bueno de Rusia, pues más. Efectivamente, por eso no se llegó a ningún consenso en este sentido y según algunos analistas este es uno de los motivos por los que los acuerdos nunca se firmaron más allá de las insistencias de Boris Johnson. No sabemos qué margen de negociación había para seguir presionando a Rusia para que aceptase las condiciones de Ucrania en ese punto, que son más que comprensibles, pero el caso es que parece que decidieron no seguir insistiendo y simplemente continuar con la guerra, como confesó luego uno de los negociadores ucranianos. Los aliados de Kiev han prometido un apoyo incondicional para asestarle una derrota militar contundente a Rusia. Se renunció a la diplomacia, la guerra se estancó, se cebó con más muertos, mientras que la táctica de todos en ese conflicto ha sido inamovible, la escalada permanente. 2 años después, todos siguen haciendo lo mismo, aplicando la receta del jardinero mayor Josep Borrell, la de resolver el conflicto en el campo de batalla, mientras esperan resultados diferentes. Ni alto el fuego, ni armisticio, ni acuerdo de paz, ni diplomacia. Continuar la guerra para poder imponerle a la otra parte sus condiciones a la hora de negociar. Y les diré cuál puede ser el resultado distinto después de insistir con la misma fórmula. Una de las reglas de la dramaturgia de Anton Chekhov reza que si en el primer acto tienes un rifle colgado en la pared, en el último acto debe ser disparado, si no, no lo pongas ahí. En esta guerra lo que está colgado en la pared desde el primer acto es el arsenal nuclear y a donde nos están llevando con sus reclamos maximalistas vistos a ojos de sus adversarios y su renuncia a hacer concesiones es a que ese rifle se termine disparando. Pues ojalá no tenga razón. Gracias, compañera. Я могу тебе сказать, что переговоры были совершенно реальными, должны были увенчаться совершенно реальным соглашением.
И по моей оценке, это соглашение было выгодно для нас. Выгодно. Россия пошла на все виды уступок, на которые она никогда не пойдет, если только нам сейчас не дадут в 5-15 раз больше вооружения, чем дали, и мы там не нанесем им несколько поражений.